Bueno, la biología celular estudia la estructura, el funcionamiento y el comportamiento de las células, que son la unidad básica de la vida. Las células son altamente organizadas, tienen información genética, producen más de sí mismas, obtienen y utilizan energía, responden estímulos y además evolucionan. Hay dos tipos principales de células: las células procariotas, que son más simples ya que no tienen núcleo y las encontramos en bacterias y arqueas, y las células eucariotas, que son más complejas ya que poseen núcleo y organelos. Este tipo de células está presente en protistas, hongos, plantas y animales. A pesar de sus diferencias, ambas comparten características importantes. Por ejemplo, contienen DNA con el mismo código genético, tienen vías metabólicas simples, producen ATP y utilizan ribosomas para sintetizar proteínas, entre otras. Pasando a las técnicas microscópicas, para estudiar las células se utilizan diferentes tipos de microscopía. Está la microscopía óptica, que usa luz visible para observar células vivas o muestras poco preparadas. Sus principales variantes son microscopía de campo oscuro, que resalta bordes en muestras transparentes, contraste de fases, ideal para observar células vivas sin teñir, fluorescencia, que permite identificar moléculas específicas, y el microscopio confocal, que obtiene imágenes muy nítidas por secciones ópticas. Después se encuentra la microscopía electrónica, que en lugar de luz utiliza electrones, lo que permite ver estructuras con muchísima más resolución. Se divide en microscopía electrónica de transmisión, que muestra la estructura interna de la célula, y la microscopía electrónica de barrido, que produce imágenes tridimensionales de la superficie. Otros microscopios importantes es el estereoscópico, que permite ver muestras grandes en 3D, el invertido, ideal para cultivos celulares, y los microscopios de barrido con sondas, que alcanza resolución atómica. Y bueno, ¿cómo se relaciona esto con la psicología? Todas esas técnicas son fundamentales para las neurociencias y la psicobiología, porque permite estudiar neuronas, sinapsis, tejido cerebral y cambios celulares relacionados con trastornos neurológicos y psicológicos. Gracias a esto podemos comprender mejor cómo funcionan los procesos internos del cerebro y cómo influyen en la salud mental y física. Estructura y función de los componentes. Componentes celulares. Los componentes principales de una célula son la membrana celular, el citoplasma y el núcleo. La membrana celular es la capa externa que controla las sustancias que entran y salen. El citoplasma es el material gelatinoso que llena la célula y contiene los orgánulos. Y el núcleo, que contiene el ADN, es el centro del control celular. Membrana celular, funciones y aplicación en la psicología. Primera función: regular la entrada y la salida de sustancias gracias a su permeabilidad selectiva, y mantiene el equilibrio de la composición química del citoplasma celular. Función 2: participa de la comunicación celular, recibe los estímulos provenientes del exterior de la célula y transmite la información hacia el interior. Estos estímulos pueden desencadenar procesos bioquímicos como la división celular, el movimiento celular o la liberación de sustancias bioquímicas. En la aplicación con la psicología, tiene como relación con la parte de los neurotransmisores. Explica cuál es la relación que da con los psicofármacos. Segunda aplicación: aprendizaje y comunicación. Si se encuentran cambios en la membrana, puede que haya fallos en la comunicación, produce fatiga mental o dificultades de atención. Y aplicación en la psicología del citoplasma. Primera función: el citoplasma es una porción integral tanto para las células eucariotas como procariotas.
siendo su función la de alojar y mantener un entorno óptimo para los orgánulos celulares. Los orgánulos del citoplasma son responsables de llevar a cabo reacciones metabólicas y complejas, que incluyen la síntesis de proteínas y la producción de energía. Aplicación en la psicología. Manejo del estrés. Estrés crónico afecta el estado de ánimo y capacidad cognitivo. Regulación emocional, impulsividad de las emociones y respuestas del estrés. Nucleolo. Funciones. Transcribir el ARN mensajero ARNM a partir de la matriz del ADN, que transporta la secuencia genética al citoplasma y sirve de matriz para la síntesis de las proteínas que se lleva a cabo dentro de la célula. Contener y guardar los cromosomas que transportan la información genética, genes, sobre todo durante procesos de reproducción como la mitosis. Aplicación en la psicología. Influencia genética. Contiene genes que pueden aumentar la depresión, ansiedad o TDAH. Aportación en la psicología clínica para comprender a algunas personas que son parecidas biológicamente con ciertos trastornos. Epigenética y experiencias. Algunas experiencias pueden hacer que encuentren modificaciones en los genes del núcleo. Terapia psicológica puede abordar o desactivar patrones biológicos del estrés. Los cromosomas son estructuras que compactan el ADN para asegurar su correcta distribución durante la división celular. En interfase, el ADN está disperso como cromatina para permitir replicación y transcripción. En fase M se condensa, formando cromosomas. Cada uno posee telómeros, que protegen sus extremos, y un centrómero que determina su forma. Los humanos tenemos 23 pares de cromosomas, somos diploides, mientras que los gametos son haploides. Los cromosomas homólogos contienen los mismos genes con posibles variantes, llamados alelos. El cariotipo ordena los cromosomas según tamaño y forma, y permite identificar anomalías numéricas o estructurales que causan trastornos genéticos. Entre el citoplasma y el núcleo hay comunicación constante. Hacia el núcleo entran polimerasas e histonas, y hacia el citoplasma sale RNAM, RNAT, RNAR en forma de subunidades ribosómicas. El núcleo interfásico está formado por la envoltura nuclear, los poros nucleares, la cromatina y el nucleolo. La envoltura separa el núcleo del citoplasma, los poros controlan el transporte, la cromatina organiza el ADN en nucleosomas y el nucleolo produce subunidades ribosomales. El nucleolo contiene centro fibrilar, parte fibrilar y parte granular, donde se sintetiza y ensambla el ARN ribosomal. Durante el ciclo celular, el nucleolo se desorganiza en profase, se fragmenta en metafase y anafase y se reorganiza en telofase. Un ejemplo fácil es el síndrome de Down. Esta condición ocurre porque hay un cromosoma extra en el par 21 y puede afectar el aprendizaje y el lenguaje. En psicología, esta información se usa para ofrecer apoyo emocional, refuerzo del desarrollo cognitivo y estrategias de aprendizaje adaptadas. Ciclo celular. El ciclo celular es la reproducción de las células. Las células se reproducen y crean células nuevas. Este proceso se le llama división celular. El ciclo celular tiene dos etapas, la interfase y la división celular. La interfase es cuando se duplica toda la información que hay en el núcleo, y durante esta hay 5 fases. G1 crece la célula. G0 termina de crecer. La fase S se duplica el ADN. Fase G2 los cromosomas se condensan y fase M empieza la división celular. Ahora, la división celular hay dos tipos, mitosis y meiosis. En este caso hablaremos de la mitosis. La mitosis es el tipo de reproducción celular en que las células hijas tienen el mismo material genético que la célula madre. Consta de 5 fases. Profase termina la interfase y se ensambla el huso mitótico y el núcleo se disuelve.
la prometafase, los microtúbulos se conectan a los cromosomas. La metafase es cuando los cromosomas se alinean en el ecuador del uso y las cromátides se unen a los microtúbulos contrarios. Anafase se separa el uso mitótico y se dividen las cromátides hacia los polos. Y telofase, por último, se juntan en los polos los grupos de cromosomas y se hace una envoltura nuclear alrededor de cada masa. O sea, quedan dos núcleos y se divide el citoplasma de la célula. Un ejemplo de cómo se aplica esto a la psicología es, según la epigenética, se descubrió que la metilación del ADN puede verse afectada por episodios de estrés y este trastorno afecta la regulación de genes vinculados con la respuesta emocional. Es por eso que es importante esta investigación de la biología celular dentro de la psicología.